¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comenzamos este ePop Talks. Vamos a hablar con una figura de un programa que se está por estrenar justamente en el día de mañana, con nada más ni nada menos con protagonistas. Ha sido un éxito rotundo en Brasil y lo va a estrenar en todas sus plataformas. Va a ser una dinámica muy interesante porque Born to Fashion tiene que ver con nada más ni nada menos darle lugar y no se lo han dado, que son las chicas trans, ¿no? Bueno, y también los hombres trans, la comunidad trans. ¿Cómo estás, Kislen? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ronen? Qué gusto. Un gusto para mí también. Kislen, ¿está bien? Porque yo tenía miedo de pronunciar tu apellido. Es Kislen Samayo. Samayoa. Samayoa, bien, bien, lo iba a pronunciar bien. No íbamos a tener problema. Kislen, bueno, cuéntame un poco cómo ha sido. Tú eres una arquitecta, tienes tu propio estudio, realizas, en este caso, desde la Ciudad de México, está Kislen hablando con nosotros. ¿Estás en México ahora? ¿Estás en la Ciudad de México? Perdón. Estoy en la Ciudad de México. Bien, Kislen es una arquitecta que hace muy buenos proyectos, que le da un lugar en su compañía, algo que la verdad que habla muy bien de ella, a personas trans para que puedan también tener una dinámica de trabajo. Quería preguntarte un poco cómo ha sido esta experiencia del programa, cómo es hoy tu vida luego de este gran éxito que ha tenido el programa. Cuéntame un poco, Kislen. Digo, primero que todo, Ronen, digo, qué gusto y tenga esos espacios. Se me hace como muy chévere Qué que bueno. podamos como seguir siendo visibles, ¿sabes? Y creo que ese es Eso, como, eso. como el tema que es importante hoy en día. Y pues bueno, que de verdad creo que no solamente es bueno seguir visibilizando, sino también educando y Mm, restándole espacios a la misma sociedad dentro de lo que viene siendo la misma diversidad en sí. mm, Entonces, por lo menos en mi caso, para cuando yo tomé la decisión de hacer mi transición, pues no existían leyes, no existían estatutos, no había mucha visibilidad, era muy escasa y prácticamente yo lo hice dentro de una postura privilegiada estando en una empresa transnacional. Esa empresa transnacional tuvo como la opción de inclusive hasta despedirme, pero por los principios que tenía la empresa no lo hizo. Entonces yo llegué a un acuerdo, y estoy hablando de la refresquera, en la que yo tomé mi propia batuta como vida y empecé mi transición y automáticamente de ahí fue que Giselle empezó a hacer su vida. Empezó a hacer su vida dentro de un tránsito que a lo mejor para el momento en el que era un poco difícil, más no imposible, por todo lo que se vivía y se tenía, pero de esa manera para mí fue como muy importante el que a mí se me reconociera más por mi profesionalismo, por mi propia condición como arquitecta y con todo el background que yo traía de haber trabajado tanto tiempo en una empresa transnacional. Y eso marcó más la línea que la forma en como yo me viera y como yo me quisiera reflejar ante el mundo. totalmente. Eso, Gislen, lo que tú dices es clave, ¿no? Porque tú has tenido que pelear con una sociedad que aún todavía, como tú dices, es la necesidad de visibilizar la condición y respetar lo que cada uno siente de cómo se ve y de esa manera uno tiene que hablarle al otro. Pero debe haber sido muy complicado para ti o cómo fue la experiencia. Tú dices en un lugar privilegiado, sospecho que porque también has tenido apoyo, no solo de tu compañía, de tu familia. ¿Cómo fue un poco tu entorno en función de poder hacer tu transformación? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti, Kislem? Es que el proceso para mí, Ronnie, fue como algo que inclusive dentro de mi propia familia no sabían que yo iba a Ah, terminar haciendo arquitectura, porque aunque mi ¿en familia serio? me apoyaba y Mm, yo hablo de una armonía en equilibrio, porque esa armonía era el apoyo de mi familia, eh, mi pareja, que era entonces mi esposa, todo lo que yo tenía a nivel laboral,
y pues la verdad es que todo estaba fluyendo bastante bien, o sea, casi que yo no podía sentir que estaba dentro de un tránsito y quizás desde ahí es Qué que nace increíble. como mi lema, o sea, mi lema es, para mí el ser trans es tan solo una pequeña parte de mí, no es algo que lo define, no es algo que lo califica. Sé que es algo que sé que rompe estereotipos sociales, pero es algo que también tomo como mi libre derecho para ser persona. Y Totalmente. eso lo empiezo a manejar dentro de mi propio activismo, que nace con mi propia historia. Y desafortunadamente o afortunadamente, tuvo más, fue como más sonoro fuera de México el grupo de personas trans por los objetivos que en sí en México, porque llegó a las miras de Planet Transgender y Planet Transgender me contrata para que yo empiece a informar sobre situaciones positivas y propositivas de lo que era ser trans. Y en ese Por caso, pues era ejemplo, como mi historia de vida. Helen, eso, por ejemplo, claro, contar que se puede hacer una transformación sin una cuestión, o en realidad apoyado o apoyada por alguien, se puede hacer una transformación en forma más natural y más normal y acompañado y acompañada, ¿no? Digo, transformación no se dice, es una transición. Transición, Y eso, perdón. Está bien, o sea, pero, y esa, aparte, ¿sabes, Slen, que es muy bueno eso, porque nosotros tenemos una manera de expresar este tipo de temas cuando no conocemos del todo, que es bueno que desde tu lugar nos corrijas y nos puedan ir contando. Es una transición, no es una transformación. Por favor, eso está muy bueno que lo vayas aclarando y lo vayas enseñando y educando. precisamente, creo que es parte de un sentido cultural y aprender de nuestra misma diversidad. Y no solamente Totalmente. en un sentido trans, sino hacia todo lo que en realidad somos como personas diversas. Y ese creo que es uno de los puntos medulares por los que tenemos que empezar a aprender a constatar, a conocer a toda la diversidad si queremos darnos a respetar fuera contra la sociedad. Entonces, creo que sí tenemos que aprender no solamente de las personas lésbicas, gays, intersex, bisex, polisexuales, pansexuales y demás, que van más enfocadas hoy en día hacia lo que en realidad tenemos como esencia de personas, más allá de cómo nos reflejemos ante una sociedad por un estigma. Cuando aparece Born to Fashion, ¿no? ¿Cómo ves este programa que mañana va a ser estrenado en todas las plataformas de donde se incorpora a la representante trans de la moda? En este caso, el éxito ha sido rotundo en Brasil. ¿Me cuentas un poco esa experiencia y lo que ves de este programa? Digo, primero de todo, gracias por haberme enviado el capítulo primero para poder verlo, que no solamente fue supremamente emotivo, sino que aplaudo que Eh, exista este tipo de material, este tipo de realities, no solamente para visibilizar, sino también para concientizar que lo que es ser trans no es solamente algo que es un capricho, si simplemente se toma una decisión de un día para otro, sino que es un proceso. Es un proceso en el que la transición y el tránsito que llevamos no solamente se vive a través de la persona, sino también de la gente que te rodea. Y tiene que aprender a sensibilizarse, a conocer todo lo que viene siendo ese sentido de diferencia y que también para la familia es como un duelo, es toda la parte de todo lo que tiene que vivir. La verdad es que me fascinó y me identifico muchísimo con Alice y ah, tal vez con Bárbara Brito, que se sí. me hace como muy chévere su postura y ante lo mismo que en mi momento para mí fue el tratar de empezar a visibilizarme, la forma en que ellas lo ven es como lo más parecido que yo empecé a vivir y que pasaba por mi cabeza. Y lo ¿Participarías de un increíble es que reality? fue a diferencia de diferentes, digo, son diferentes generaciones y estamos hablando que fue hace más de 20 años. Gislén, ¿participarías de un reality, de algo que por ahí tenga que ver con lo tuyo? O si te gusta la moda, sé que la arquitectura a veces tiene mucho de arte, tiene mucho de moda, tiene mucho de inspiración. Si habría alguna versión en México o algo, ¿participarías? ¿Serías una de las, o sea, o de jurado o de participante? ¿Qué elegirías? ¿Qué te gustaría? Yo creo que para mí ese sentido del arte, del diseño, de la arquitectura, composición y todo, yo creo que sería como más
participaría más fuera del ruedo, ¿no? Claro, Creo claro, que claro. hoy es importante visibilizar a las nuevas generaciones. Quizás mi generación, si hubiese existido algo, hubiera participado, pero hoy en día creo que es para mí más importante el tratar de aprender de esas generaciones, de lo que tenemos en un cambio social, que a lo mejor creo que puedo aportar más a partir de mi propia experiencia y de lo que he vivido Totalmente. como mujer trans dentro de la arquitectura. Hay un montón de mensajes hermosos que te envían, Gislén. Aquí hay uno que me encantó. Básicamente, bueno, saludos desde Cancún, te manda Brujas Lid, qué interesante su historia de vida, dice Lili Bascal desde Buenos Aires, somos Boca PR, le mandamos un saludo. Mira quién dice, bueno, la sigla, ¿no? Es AAPPPCT. Hola, Gis, estoy estudiando arquitectura y eres mi mayor inspiración. Qué lindo eso también, ¿eh? Ah, qué bonito, la verdad se me hace tan chévere y yo me siento más que halagada dentro de lo que pueda como apoyar, enseñar, o ya sea poquito o sea mucho, porque quizás a lo mejor a mí me dieron como un grado de responsabilidad que es como muy grande y ante lo que Mm. fue la BBC de Londres o lo que hice en la ONU, me pusieron a lo mejor en un estatus que era como muy alto, pero yo la verdad es que me bajo y le doy piquetes de ombligo a la sociedad, porque la verdad es que no quiero decir lo Directo. que más, porque lo único que hago es hacer lo que me gusta y no dejé de hacerlo por el estigma social que determinaba lo que era el ser una persona trans en su momento, que fue cuando yo hice mi transición. ¿Cuánto, Gislén, todavía queda de esa sociedad que tú has tenido un poco que sufrir o tratar, como tú dices, de poder despertar hoy? Digamos, ¿está un poco más aceptado quien es trans? ¿Esta transición es más aceptada, es más acompañada o todavía nos falta mucho? Digo, en América Latina en general, en México en particular, ¿cómo lo ves desde tu lugar? México tiene como muchos cambios. Eh, Creo que es como punto de partida para toda Latinoamérica. Es algo importante que cada vez hemos ganado más terreno. A Mm, nivel legislativo, hoy en día se tiene una ley de identidad de género, un matrimonio igualitario, estamos por todo lo que viene siendo la búsqueda de un cupo laboral hacia las personas trans, institucionalización, homologación, de cantidades de vertientes, pero el tema es que podamos ir extendiendo lo que viene siendo el oasis de lo que es nada más la CDMX, aunque ya tenemos cantidades de estados cada vez que se unen más a estas vertientes, por ejemplo, en ley de identidad de género ya somos 13 estados que mm. están más que apoyando y que tienen más visibilidad. Aún así no tenemos una ley de estatus federal y creo que es parte de lo que necesitamos empezar a tener, porque no solamente se requiere un ámbito de equidad para todos, sino que también creo que lo que por lo menos ahorita estamos viviendo ante las nuevas y próximas elecciones, que son el 6 de junio, es que el INE metió por un sentido de obligatoriedad a los partidos de meter a las personas, tanto disidentes como de grupos vulnerables. Entonces eso creo que va a dar como un cambio interesante y que va a ser como muy Claro, positivo para México y como reflejo para entiendo. Latinoamérica. Sí, sí, totalmente. Creo que es súper importante esto, ¿no? Y que se empiece a naturalizar, que no tenga que haber un cupo, un número, sino que sea natural que quienes son trans y quienes respetemos cada una de las identidades, como tú dices, puedan participar en forma natural y que tengan el lugar que merecen, ¿no? Porque también lo que tú dices, ¿no? Tenemos que estar representados, y ustedes también, y todos tenemos que estar representados, y ustedes nos representan también a nosotros, porque somos parte de una misma sociedad más allá de tener, en este caso, identidades o sentirnos de distintas maneras. Quería preguntarte algo con respecto a algo que es en lo personal. ¿Cómo fue ese gran momento tuyo de verte como mujer? Ese primer momento de esa transición. Me decías que estabas en pareja con una mujer en ese momento. No sé si continuaste o no, pero digo, a lo que ves, ¿cómo fue o cómo ha sido para ti esos primeros momentos donde te ves reflejada como eso que tú internamente veías? Digo, para ese entonces que yo hablaba de mi equilibrio,
en Sí, armonía. Eh, Fue como muy bonito ver que no solamente mi familia ya lo había como percibido y que me apoyara, sino que también en ese momento, pues yo tomé la decisión de casarme y me casé con una persona con la cual ahorita ya no estoy, pero es por otros motivos. Y ella prácticamente me llevó de la mano dentro de lo que era mi propia transición, ¿no? Ella se enamoró más de la persona y no del género. Y qué eso fue como lo interesante. más importante cuando a lo mejor para mí era algo más que necesario, porque si de alguna manera yo había destinado a un mundo muy solitario, eso me dio cantidad de opciones que nunca ni siquiera las Mm, había llegado a imaginar. claro. Mm, Pero creo que para mí fue que él pudiera como distinguir que lo menos es más. Es decir, a lo mejor yo no me basé en una transición dentro de lo que eran todos los procesos de cirugías y demás, sino empecé primero con una transición psicológica. Lo que llevé muy muchísimo importante. tiempo, toda una transición psicológica para poder saber qué era lo que requería, si necesitaba feminizar mis genitales, si necesitaba feminizar mi imagen, y eso era más bien el concepto de lo que yo en ese momento percibía. Para mí ¿Me era puedes? como, para mí era Perdón, sí, sí, como sí. para mí era como muy importante el hecho de verme al espejo y darme besitos, ¿sabes? Y creo que lo he dicho muchas veces porque creo que debes aprender a querer lo que tienes y lo que eres, más allá de lo que puedas llegar a querer tener. Y pues para mí eso fue como más importante y me dio como más certeza, me dio más seguridad en cuanto a mi propia visibilidad y el mismo empoderamiento que necesitaba. Bien. Entonces, empecé a romper cantidades de estigmas. Pues los Uf, claro. clásicos, el hecho es de, a ver, Giselle, ya hiciste tu transición, eres trans, pero ¿por qué no te gustan los hombres, no? Entonces, el tener que explicarle a la gente que identidad de género no significa orientación sexual, desde ahí tenía que Es muy empezar, bueno. ¿no? Sí, sí, El hecho claro. de que las personas trans tuvieran que quemar, desaparecer todas sus fotografías de su género primigenio, para mí era como, ¿por qué? O sea, yo no lo quiero hacer. Y la gente me decía, Sí, ¿por qué le muestras a la gente cómo eres en tu otro género? Y yo le digo, porque yo no tuve ningún problema. Yo más bien veo ese nivel de empoderamiento de lo que hizo Gerardo, fue lo que me llevó a ser la mujer que soy hoy en día como Giselle. totalmente. Y eso Gisela, para mí era mm, como lo que era más válido, aunque seguía estando estigmatizado porque a la misma gente de mi comunidad no le parecía. claro, eso tú lo dices en algunas charlas que has tenido, pero quiero preguntarte, ¿lo puedes explicar qué sentías con esa, digo, la necesidad de la transición? ¿Qué se siente? O se puede explicar qué se siente con respecto a lo que uno ve, pero a lo que uno siente con respecto a lo que quieren ver y quiere mostrar y no se siente de la manera que... ¿Me cuentas un poco eso para poder ubicarnos qué se empieza a sentir? Porque por ahí hay gente que está en tu misma situación y no sabe cómo o por dónde comenzar a justamente esto lo que tú dijiste. Bueno, primero en tu caso, ¿no? Una transición psicológica, luego un poco lo físico, operaciones o lo que cada uno desee. ¿Me cuentas un poco eso? ¿Qué se siente o qué fuiste sintiendo tú? Para mí fue como que yo veía el mundo de otra manera. O sea, desde los Ah, 4 años yo percibía más un mundo que no era rosa dentro de lo que yo percibía y no veía como burbujitas y cosas que eran como más lo que me llenaba. Sin mm, embargo, eso me dio la libertad de detonar toda mi creatividad, aunque sí tuve que ocultar mi género por los mismos condicionamientos sociales que tiene la sociedad, que inclusive claro. mi misma familia. Ahora, el que hiciera deportes de hombres y tener amistades que
manejaran todo el sentido varonil, no me excluía de poder tener las opciones de lo femenil. Entonces tuve muchísimas compañeras que probablemente inclusive estén viendo esto, porque de alguna manera no solamente yo empecé a explotar como ese sentido de dualidad genérica, que de alguna manera me hizo volverme más sensible, tenía mejor capacitación como para el entendimiento y la comprensión de lo que era ser mujer, aunque dentro de lo que yo trataba de hacer mucho era imitar al gran ejemplo que tengo como madre. Y eso yo no lo empecé a ver hasta el momento que de pronto en las filmaciones del colegio yo me veía y decía, estoy viendo a mi mamá. ¿Sabes? Entonces, Directamente, ¿no? y era precisamente eso porque no te das cuenta de ese autorreflejo hasta que alguien te lo hace ver. Claro. Y para mí fue el que lo vives y como lo he dicho algunas veces, pues tenemos obviamente el mismo tránsito te obliga a tener diferentes tipos de closets. A lo mejor es el colchón debajo de tu cama, a lo mejor es de pronto un cuarto a San Alejo, tu propio carro, hasta tu propio apartamento. Entonces son como también los mismos procesos que llevas dentro del estar enclosetada. Hasta el momento en que para mí fue un gran alivio que mi mamá se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero el tipo de madre que tengo es esa madre que no tuvo ese problema de ver que yo estaba en un transvestismo, sino me dijo, vamos a sentarnos a hablar. Vamos a sentarnos a Bien. hablar. En Qué bueno esta es eso, época, ¿eh? Qué bueno claro, es eso. Qué sí, bueno no, es bueno, eso. el tipo de madre que yo tenía, que yo tengo hasta el día de hoy es la que de alguna manera cuando mis amigos llevaban revistas pornográficas, todos llegaban golpeados de su casa y entonces entre los hombres nos íbamos pasando obviamente las revistas Todos hicimos lo mismo. pornográficas. Cuando a Islen, mí, todos hicimos lo mismo. cuando, Olvídate. claro, cuando a mí me tocó, yo dije, bueno, pero no le paré bolas, no le puse ningún interés. Yo lo que Sí, hice sí. fue llevármelas a casa y las guardé debajo del colchón. Y Un día chao. volví a casa y se me había olvidado. Cuando llego, mi mamá estaba sacando a mis hermanos y me dice, ven para acá. Se sentó conmigo y en vez de regañarme y decirme, me dijo, las vamos a ver juntos. Muy Y bien. O empezó sea, a explicarme todo. Y fue cuando me dijo, y quiero que traigas más. Entonces, cuando yo llegaba al colegio, me decían, ¿no te dijeron nada? Y ¿no yo, te dije nada? no, No. me pidieron que llevara más. No podía creer. Tus compañeros te envidiaban ahí. La mamá que tenías. No, porque no querían que los rete. Oh, claro que sí, claro que... Gislén, es hermoso también eso, ¿no? Poder, por suerte en tu caso, ¿qué te está pasando con tu visibilidad y la cantidad de sospecho de imágenes y de historias que te van llegando de todavía jóvenes o no tan jóvenes, ni gente que quiere esta idea de hacer esta transición o de sentir todo esto que tú recién expresabas, pero que no lo pueden hacer? Te llegan historias fuertes, digamos, no sé, has tenido así como contacto con personas que están en situaciones más complejas hoy que un poco lo que tú, gracias a Dios, pudiste transitar. Ronen, todos Sí, los días sí. tengo mensajes de gente que me pide ayuda, gente que me pide consejo y es bien difícil, pero lo único que sí me da es como esa conceptualización de que cada vez se necesita dar más educación, más un sentido hacia lo cultural y el entendimiento de lo que viene siendo la misma disidencia, la interseccionalidad que vivimos, el proceso hacia el no binarismo, que hoy en día, ante la pandemia, fue como muy triste ver que había gente que dentro de lo que era tan fácil, el abandonar lo que eran y por la pandemia haber tenido que volver por sus familias en una situación de precariedad, abandonar lo que eran y tratar de dar ese sentido de apoyo, me dio como opciones para poder ver y analizar algo que creo que mucha gente no lo ha percibido, y es que ya comenzó la generación senior. Y la Sí, generación senior no solamente viene totalmente no binaria, nada. viene con Entienden un todo, ¿no? sentido de hiperconexión
Todo. completamente de sabiduría y conocimiento hacia lo que es la diversidad, son totalmente espirituales, más no religiosas, y creo que esa reacción que va a tener estas generaciones ante lo que sucedió en la pandemia se va a volver como un sentido de rebeldía social y que va a tomar como los puntos de partida dentro de la diversidad los ámbitos más formulados que vienen siendo los no binarios, los queer y los de las personas trans. Entonces, Totalmente. creo que sí tenemos que aprender, tenemos que prepararnos ante esos cambios y esas situaciones que vamos a empezar a ver cada vez más común. Sí, coincido, y por suerte lo que tú dices, estas nuevas generaciones casi ni se lo preguntan, no es tan natural lo que uno sea, sienta y expreses como el otro lo trata, entonces ya no hay por suerte, tanto prejuicio. Bueno, mañana estreno de Born to Fashion, pudiste ver ese primer estreno en Brasil, es una sociedad que creo que tiene mucha apertura desde lo sexual, desde lo social, desde lo que tú dices de identidad. Creo que son una sociedad un poco, en algunos aspectos, más abiertos que nosotros, en otros no, por supuesto. Pero bueno, mañana viene esta producción original de E! Entertainment, que fue increíble en audiencia, y la verdad que fue espectacular poder ver parte de este primer capítulo que se viene mañana, y después, por supuesto, en todas las plataformas de E! Born to Fashion, con la incorporación de las chicas trans o de quien tenga esta transición, como dice bien Ghislaine, para justamente ser parte de la moda o el ícono de la moda nuevo. Un placer escucharte, un placer conocerte, Ghislaine, hermosa mujer con mucho para decir y mucho para que nosotros aprendamos y escuchemos. Así que muchas gracias por este tiempo. Ronen, muchísimas gracias a ustedes, obviamente, ahí por todo estos tipos de espacios que de verdad son buenos para que se abra la discusión y que al mismo tiempo se comunique, se den como cosas que a lo mejor la gente ni siquiera lo había como percibido. Exacto. Y empecemos un poquito a pensar que podemos lograr cambios, así sean mínimos, y eso va a ser como algo bueno que va a detonar. De verdad, yo estoy más que agradecida. De verdad, le agradezco mucho ahí, Ronen. Es un placer. Espero que nos veamos en algún momento. Tú estás en Nueva York, claro que ¿cierto? sí. Yo estoy en New York, tú estás en México, así que me encantaría poder encontrarnos, sea aquí o sea allí, así que si vienes por New York, por supuesto, te pido, Ghislaine, que me escribas. Así nos vemos y nos encontramos aquí. Y si voy por México, que me encantaría pronto ir, también seguramente nos vamos a poder ver en persona. Gracias por tu tiempo, gracias por tu lucha, gracias por todo lo que haces, porque de verdad tu historia personal hace que muchos otros puedan de alguna manera salir adelante, y como decía uno de los mensajes, se ven reflejados y sos muy inspiradora en todo lo que dices. Así que gracias, Ghislaine. No, gracias Un a placer. ustedes. De todo Un placer. corazón. Gracias. Les Bueno, mando un abrazo. un abrazo para ti. En este Hip Hop Talks hablamos con Ghislaine de esto que se viene mañana, estreno de Born to Fashion por todas las plataformas de E! Entertainment. Chau, hasta el próximo Hip Hop Talks con todos mis compañeros, con Michelle, con todos los conductores de E! Entertainment. Chau, Ghislaine, gracias, te queremos mucho. Nos vemos, gracias.